En este capítulo hablaremos sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores. Los artículos 4 y 5 del Estatuto de los Trabajadores establecen los derechos y obligaciones de los trabajadores. Por un lado, los derechos básicos de los trabajadores son los siguientes. 1. Derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a elegir libremente la profesión u oficio que desea ejercer. 2. Derecho a la libre sindicación. Se refiere a la capacidad de formar sindicatos y al derecho a afiliarse a ellos. Este derecho puede estar limitado para algunos colectivos como los militares. 3. Derecho a la negociación colectiva. Si no sabes lo que es, te recomiendo ver el vídeo que te dejo aquí en las etiquetas. 4. Derecho a la huelga de los trabajadores para defender sus intereses. Esta huelga surge tras un conflicto colectivo entre la empresa y los trabajadores. Dicho conflicto lo explicamos en profundidad en el vídeo que te aparece aquí arriba. 5. Derecho de reunión. Es un derecho que se ejercita dentro de la empresa o lugar de trabajo y se manifiesta en las asambleas de los trabajadores. 6. Derecho a la información, la consulta y la participación activa en la empresa. Además de estos derechos básicos, existen otros que tienen que ver con el día a día laboral. Estos son 1. Derecho a la ocupación efectiva durante la jornada de trabajo. Este derecho implica la obligación del empresario de proporcionar al trabajador un trabajo real y razonable. 2. Derecho a la promoción y formación en el trabajo, es decir, el derecho de acceder a un puesto de trabajo más cualificado, mejor pagado o de mejores expectativas en función de la experiencia y los méritos profesionales, así como el derecho a obtener permisos para asistir a cursos formativos. 3. Derecho al respeto de su intimidad y a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo o una vez contratados por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites establecidos por la ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua dentro del Estado español. Tampoco pueden ser discriminados por motivos de discapacidad siempre que sean capaces de realizar el trabajo ofrecido. 4. Derecho a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene en el trabajo. Con ello nos referimos a una política de prevención de riesgos laborales, es decir, a un conjunto de facultades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa para prevenir o reducir los riesgos que se producen en el trabajo. Los trabajadores tienen derecho a suspender sus actividades laborales en caso de amenaza grave e inminente para la vida o la salud, y la actividad de la empresa puede suspenderse total o parcialmente por este motivo. 5. Derecho a recibir los salarios legalmente pactados. Es decir, se trata del derecho a cobrar en la fecha y lugar acordados. 6. Derecho a acudir a los tribunales y defender sus derechos e intereses en caso de incumplimiento de alguna de las partes del contrato. Obligaciones laborales. Si bien existen una serie de derechos básicos, es importante recordar que también hay ciertas obligaciones que los empleados deben cumplir. Estas obligaciones laborales incluyen 1. Cumplir con las obligaciones específicas del puesto de trabajo de acuerdo con las reglas de la buena fe y la diligencia. La empresa puede verificar la ausencia del trabajador por razones médicas y el empleado debe permitir un examen médico. De lo contrario, el trabajador perderá sus derechos económicos que están a cargo del empresario. 2. Respetar y cumplir de forma responsable con las medidas de seguridad e higiene que tenga la empresa. Por ejemplo, si hay que llevar puestos equipos de protección especial o cumplir con una serie de protocolos básicos. 3. Seguir las órdenes e instrucciones de los mandos superiores en el desempeño de la jornada laboral. Se trata de un deber de obediencia del trabajador y está sujeto a posibles sanciones del empresario si no se cumple, siempre que las órdenes o instrucciones no sean abusivas o ilegales. 4.
No realizar actividades concurrentes con la empresa. El trabajador no puede replicar la misma actividad que realiza su empresa fuera de la jornada laboral. De esta forma se evita un perjuicio sobre el empresario debido a la posible entrada de un nuevo competidor. 5. Hacer todo lo posible para contribuir a la productividad empresarial, lo que significa tratar de actuar siempre con responsabilidad por el bien de la empresa. 6. Informar inmediatamente en caso de peligro a los niveles superiores de la organización. Si un trabajador durante su jornada laboral observa cualquier situación que puede constituir un riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores, debe comunicarlo al jefe. Aparte de estas 6 obligaciones, el trabajador puede tener otras obligaciones secundarias derivadas del propio contrato de trabajo. Vacaciones. El periodo de vacaciones anuales retribuidas será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. La duración tiene que ser igual o mayor a 30 días naturales, incluidos domingos y festivos. Las vacaciones anuales deben disfrutarse en el año natural en que se devengan, es decir, deben disfrutarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. El derecho a las vacaciones no puede sustituirse por una remuneración económica ni puede acumularse en años posteriores. Esto hace que si el trabajador decide no disfrutar de las vacaciones en el año en que las ha obtenido, pierde el derecho a disfrutarlas. De mutuo acuerdo entre la compañía y el trabajador, el disfrute de las vacaciones puede dividirse en periodos siempre y cuando al menos uno de ellos dure 2 semanas ininterrumpidas. El calendario de vacaciones se fijará cada año por la compañía. Eso sí, el trabajador conocerá las fechas que le correspondan como mínimo con 2 meses de antelación al comienzo de su disfrute. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, será el tribunal competente el que determinará la fecha en la que el trabajador tomará sus vacaciones. Las vacaciones anuales son retribuidas y el importe de su remuneración será el mismo que el salario que el empleado percibía en su jornada laboral. Permisos de los trabajadores. Si se dan determinadas circunstancias, la ley da a los trabajadores la opción de ausentarse del trabajo sin reducción de sueldo. Es lo que se conoce como permiso o licencia retribuida. El trabajador siempre tiene que avisar de su ausencia en el trabajo, debiendo aportar posteriormente su justificación. Su duración y características se recogen fundamentalmente en los convenios colectivos, aunque es el Estatuto de los Trabajadores quien regula de forma genérica estos permisos. Si te interesa saber todos los tipos de permisos retribuidos que poseen los trabajadores, hice un vídeo explicándolos, el cual te dejo aquí en las etiquetas y en el comentario fijado. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos 2 vídeos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a nuestro canal si te ha servido de utilidad, clicando en nuestro logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que podamos responderte. Nos vemos en el próximo vídeo.